endocéntricos en compañía del fundador y director del Instituto de Psicología Endocéntrica, Hugo Villarreal, y como siempre un agradecimiento, Hugo, que nos recibas en este tu espacio. Y hoy vamos a hablar del impacto en el ser humano de la sociobiología. Como siempre, vamos a entrar en temas de sexualidad muy personal y también el autoconcepto. ¿Cómo empezamos a abordar este tema? Bueno, para empezar, pues buenos días. Ya la revista debe estar lista para el lunes. Más tarde pues, se me fue de vacaciones el que la sube. Sí, pero ya está Sí, escrita. ya está escrita, es además de subirla. Y ahí van a encontrar temas de el autoconcepto. Vamos a ver temas de lo que es cómo en las relaciones también uno se genera un autoconcepto. Vamos a hablar, ahí también se habla sobre la química de la sexualidad y del amor, de lo que es la creatividad, lo que es la espiritualidad, porque son temas que están relacionados con el mismo tipo de química, ¿sí? Y cómo el enfoque de cada una de ellas te da una respuesta distinta. Vamos a ver también cómo la persona, de acuerdo a sus relaciones afectivas o no afectivas, sino sociales, también se genera un autoconcepto. Y dentro de las revistas he estado incluyendo como parte algunos temas y vamos a ver, por ejemplo, vamos a encontrar ahí el tema de lo que es el campo de las convicciones, ¿sí? Que ahorita platicamos de eso. Vamos a ver lo que es la coherencia personal, vamos a ver lo que es la sexualidad, la creatividad y la espiritualidad, entre otros temas que vienen por ahí. Son temas cortos. Hay también otro tema que también es importante, que es la dignidad contra la soberbia. Son temas que están relacionados al autoconcepto, que a veces jugamos un papel que no nos damos cuenta, ¿sí? Que ahorita los vamos a ver a detalle cada uno de ellos de manera pues, rapidita. ¿Cómo la psicología endocéntrica define entonces el autoconcepto? Bueno, el autoconcepto, como ya lo hemos visto en otras entrevistas, pues una parte está configurada por la herencia, otra por las experiencias que se imprimen en nuestro sistema nervioso y que generan respuestas al ambiente, y las resultantes de lo que yo estoy esperando con lo que yo hago. Es decir, si yo me propongo ciertas cosas y las logro, mi concepto se va reafirmando de acuerdo a esas experiencias que he estado viviendo y que están dentro del parámetro de la herencia familiar. ¿Me explico? Entonces, se forma un concepto personal acerca pues de quién soy, qué hago, cómo lo hago, etcétera. Todo lo que involucra al individuo. Pero va más allá de lo que yo creo que soy. Sí, normalmente la gente se queda establecido en que si fracaso en algo, entonces soy un fracasado. Y finalmente, no, pues fue una forma de no hacer las cosas y los resultados que tú esperabas, pero eso no significa que tú te conviertas en tus resultados. Mucha gente así lo ve pues finalmente si las cosas no salen como tú esperas, pues te conviertes en el resultado, y creo que más allá de eso, pues tenemos primero pues la parte ontológica personal, que es del ser, que es inherente, de quién eres tú. Tenemos una parte de la neurogenética, o sea, el sistema nervioso, sus impresiones y su herencia, y tenemos también una parte teleológica que tiene que ver con cuál es el fin último de tu labor de vida, o de tu vida, ¿verdad? También tenemos una cuestión acerca que nos impide o que nos debería de impedir en convertirnos en nuestros resultados, que tiene que ver con la verdad personal. La verdad personal es algo que no nada más está en función del razonamiento o de un concepto, porque la verdad, aparte de que sea todo esto, también es una parte que se experimenta. La verdad es algo que se siente, que se conecta con la cabeza y se vuelve parte de uno, y uno desde ahí vive, desde su verdad personal. A ver, pero ¿cómo la psicología endocéntrica lleva en el proceso de desarrollo del ser humano a que salga inclusive de un autoconcepto sesgado? Bueno, para empezar, el puro hecho de entender estos conceptos, o el de ponerte a ver que tú no eres tus resultados, y que si no te gustó el resultado, pues ponte a hacer otras cosas para que el resultado cambie, también tiene que haber un trabajo del conocimiento personal y de autocontemplación, o de verte a ti mismo acerca de cuáles son los patrones que repites y cuáles son los resultados de vida que te siguen dando lo mismo, y que finalmente el no poder tener esa parte de observación, no puedes llegar a tener otro proceso distinto en lo que estás haciendo para tener otros resultados. Es decir,
Normalmente la gente no le gusta un resultado, se siente mal, se convierte en el resultado y en vez de ponerse a observar qué fue lo que pasó, se pone a hacer otra vez otras cosas diferentes para tratar de cambiar el resultado y finalmente vuelve a llegar a donde mismo porque no se observó durante el proceso y no reconoció ningún patrón de las conductas o las emociones o los hechos como los vio. Y a partir entonces de ahí, ¿cómo integras el concepto de sexualidad que tiene que ver cómo inclusive esto te vincula con el otro? Ok, bueno, primero que nada, estamos hablando ahorita de las últimas entrevistas del circuito sociosexual o lo que tiene que ver con la sexualidad y la parte social. Y una de las partes importantes es cómo te ves a ti mismo, para poder entender, poder entenderte en las relaciones. Es decir, de alguna u otra manera, todas las relaciones afectivas que hayamos tenido o de cualquier tipo se imprime en nuestro sistema nervioso y se genera un concepto a través de esto. El concepto personal, finalmente, pues es el cúmulo de todas estas experiencias. Sin embargo, también hay una parte heredada, ¿sí? Que nos hace, en ese material genético, nos hace tener preferencia hacia algún tipo de mujer o hacia algún tipo de hombre o hacia algún tipo de relación que puede encajar hasta física o químicamente mejor. ¿Sí? Eso está comprobado. Y por otra parte, también tenemos otra situación que tenemos que tener en cuenta, es que hay cierta química en la parte afectiva, del amor, en la parte sexual, del placer, en la parte creativa y en la parte espiritual. Todos estos ocupan ciertos químicos, ¿sí? Por ejemplo, uno que se ocupa son los neuropéptidos, que son proteínas del sistema nervioso y que son aminoácidos que van en la sangre, en el torrente sanguíneo, y funcionan como hormonas. Luego tenemos la oxitocina, que es la hormona con la que nos excitamos, no nada más sexualmente, sino también nuestro cerebro, cuando se tiene esa irrigación de oxitocina, el cerebro conecta a otras partes, ¿ok? Tenemos la noradrenalina, que es otro aminoácido que libera la hipófisis y que también hace que el cerebro funcione de otra manera, ¿ok? Y esta química establece otra conexión, unas van por la sangre, otras son secreciones hormonales y otras son funciones del cerebro o de la hipófisis. Todo esto hace que el cerebro funcione de otra manera cuando estamos en estos tres estados. ¿Cuáles estados estoy hablando? Estoy hablando de la excitación sexual, del amor, de la creatividad y la sexualidad. Y operan con los mismos químicos, solamente que el enfoque hace que tengas otros resultantes en la experiencia que estás viviendo. ¿Ok? Si nos vamos, por ejemplo, a la parte afectiva, lo que tiene que ver con la sexualidad, pues se enfoca en el deseo y lo que se produce es una excitación y quieres ir por lo que deseas, finalmente, ya sea sexual o ya sea de placer, de cualquier cosa de placer de la vida. Pero también, si te enfocas en aspectos creativos, se conecta con esa misma química otras conexiones neuronales y la persona tiene acceso a conectar diferente tipo de información para poder crear algo distinto. Cuando hablamos de la espiritualidad, también ocurre lo mismo. Simplemente que lo que hay que hacer es trabajar la parte de la percepción, porque la percepción es lo que hace ir por lo que deseas, es volverte creativo con lo que estás viendo, y también la percepción cambia el enfoque de esa misma química para la espiritualidad. Es decir, yo me enfoco en la parte de lo espiritual porque me van a decir, bueno, ¿y esto cómo es? Digo, también es muy antiguo saber que el Kundalini es una energía de la sexualidad y te conecta espiritualmente, etcétera. Sin embargo, esos rollos pues son pasaditos y hay gente que ocupa de eso para explicar cosas de estas que ahorita en neurociencia y en física o biología hay muchas cosas que ya te lo pueden explicar de una manera mucho más científica. ¿Sí? Y finalmente, la espiritualidad, cuando lo enfocas en la percepción, lo que hay que hacer es trabajar una percepción que no esté fragmentada. En las anteriores, por ejemplo, como la sexualidad, está fragmentada porque estás percibiendo y estás teniendo acceso a diferentes memorias que tienen que ver con el deseo sexual, con el placer, etcétera, y está toda fragmentada buscando esa parte para alcanzarla, como cualquier mamífero.
Si te vas a la parte creativa, también la percepción se encuentra fracturada y estás viendo, recogiendo elementos de diferentes cosas para crear algo nuevo, ¿sí? Si estás en la espiritualidad, no puede estar la percepción fragmentada. Lo que se hace es unificarla. Se unifica a través de la percepción cuando dejas de procesar pensamiento. El pensamiento es igual a recuerdos, es igual a futuriar. El dejar de pensar o recordar o futuriar implica quedarte entre una idea y otra, ¿sí? En el proceso. A veces que la gente dice, no, yo voy a meditar y voy a estar en blanco tanto tiempo, pero se encuentra o se enfrenta a sus patrones normales del cerebro que hacen que se fragmente el proceso que está queriendo, en el estado que quiere entrar, y finalmente se está saliendo y entrando, y es una lucha de eso, y finalmente si estás luchando contra el proceso de los patrones normales de tu cerebro, ese va a agarrar más fuerza y vas a batallar para poder entrar en estos estados. No se trata de dejar pensar o tener la cabeza en blanco, se trata de mantenerte entre una idea y otra. ¿Ok? Este proceso se llama metanoia o metagnosis, o sea que estás más allá del conocimiento o de lo consciente. Y este proceso implica exactamente la misma química que te acabo de platicar, pero sin una conciencia fragmentada. Eso te lleva a un estado de observación personal y a un estado de autocontemplación, donde te volteas a ver a ti. Y ahí entonces empiezas a reconocer patrones en muchas otras áreas personales, ¿sí? Y tu concepto adquiere una parte de lo espiritual. Por ejemplo, en la sexualidad, con toda esta química que llega al cerebro y a todo tu sistema endocrino, más las memorias que tienes y la herencia, entra toda esa química y la persona tiene acceso a partes de su personalidad cuando está excitado que normalmente no tiene acceso, ¿sí? ¿Y qué pasa? Que esa parte también es tuya, sin embargo, si nunca la has observado, nunca te has observado en esos procesos, como el hacer el amor o el estar queriendo con una pareja, estar con una pareja, entonces ese proceso queda desconocido y esa parte de tu personalidad queda fragmentada o aparte, ¿me explico? ¿Por qué? Digo, hay muchos casos de la persona súper seria y todo así, bien correcta, y a la hora de la sexualidad es otro boleto totalmente que no te esperas, totalmente opuesto a lo conocido. ¿Por qué? Porque su química hace que tenga acceso a otras formas de percibir, a otras formas de experimentar, de sentir, y finalmente si no conecta la conciencia, este plano va a existir en esta persona, es decir, una especie de personalidad que no está, o que es parte de su personalidad, pero que no está integrada en su cotidiano. A ver, entonces, como me estás diciendo desde la perspectiva de la psicología endocéntrica, con herramientas que inclusive brindas, rompes inclusive un paradigma, como si la biología no es la que te determina, ¿o sí? Sí, en parte te determina, pero el proceso de observación sobre los parámetros que existen o que te da esta química, porque imagínate que el cerebro pues tiene una categoría del 1 al 10, ¿sí? Pero toda esta química, cuando se dispara y cada vez sea más de esta química que vaya a tu cerebro, sus parámetros se abren. Entonces, y te abre la percepción, la experiencia y la conciencia. No, te abre los parámetros de la excitación. Okay. O sea, entre más sexo tengas, mayor hormona de esta vas a tener, vas a querer más y el parámetro de excitación en el cerebro es más alto. Ese mismo parámetro de excitación en el ejemplo de sexualidad que todos lo podemos entender, es el mismo parámetro que se tiene para la creatividad y es el mismo parámetro que se tiene para la espiritualidad. Okay. O sea, una persona muy sexual también es muy espiritual y también es muy creativa. Toda esta química también al cerebro te lleva a incrementar tu inteligencia. Okay. El asunto es que no vaya a pensar la gente que déjame ahorita, me voy a querer volver más inteligente y entonces empiezo a agarrarme a todos o a todas. No, finalmente si el proceso no va acompañado de una autocontemplación, una observación personal, para encontrar tus patrones dentro de las conductas, estas que estamos hablando, que es la sexualidad, el amor, creatividad y espiritualidad, no llegas a nada. Finalmente una conciencia fragmentada te va a llevar o sea, sin dirección. No hay una dirección. A partir de ahí entonces, ¿cómo tiene que ver este autoconcepto, entendiendo lo que estás diciendo, en mi relación con el otro? Y no solamente es una cuestión de pareja, es una cuestión inclusive cómo me relaciono con los otros inclusive.
el primer punto es que si tú te relacionas bien contigo, quiere decir que eres una persona que te observas en tus procesos. Si tú no haces eso, tu relación con la gente no la vas a entender. O de repente vas a decir, oye, ¿por qué se enojó? Si yo no le dije nada, o ¿por qué le pasó esto? ¿Por qué ya no me saludó? ¿Por qué ya no? Algo de lo que no estás consciente de tus conductas, emociones, de lo que provocas afuera, pues no está bien. ¿Me explico? Porque no te has observado tú en tus patrones. Digo, puede haber gente chiflada que no te salude porque X, ¿me explico? Finalmente, el primer paso es relacionarte bien contigo. O sea, en tu interior, observarte, ver bien, saber quién eres, estar bien en tu pellejo, y luego ya empiezas a observarte tú en las relaciones. Y luego ya observas qué le pasa al otro en las relaciones. ¿Sí? Y luego ya puedes hablar de nosotros, que ese tema ya lo hemos platicado. ¿Cuáles serían las señales de que en verdad me estoy relacionando conmigo de la manera correcta? Cuando estás tranquilo, cuando entiendes qué pasó, cuando entiendes qué pasó por ti, cuando entiendes qué sale de ti, por qué sale eso de ti. No significa que no hagas cosas malas ni buenas, sino que entiendas tu proceso. Porque esa categorización de decir esto es bueno o es malo, pues es muy personal. ¿Me explico? O sea, cuando no estás como ¿cómo le llaman? Cuando estás en un proceso de ansiedad, de miedo a cosas, de conflictos personales, de dependencia también, quiere decir que de alguna manera no te estás reconociendo esas cosas, las pones afuera y te tratas de alejar de ellas. Y entonces, a partir de todo esto que nos compartes, ¿cómo vamos integrando? Y entiendo que el autoconcepto va más allá inclusive de la herencia, de las creencias, pero curiosamente la gente piensa que el autoconcepto es un sinónimo de autoestima. Sí, sí puede serlo, pero sin embargo si lo ponemos en esa parte, no entraría porque por naturaleza el concepto personal, aunque esté formado por todo esto que estamos diciendo, que es la parte neurogenética, la parte ontológica, la epistemológica, o sea, de cómo haces las cosas, o la teleológica de cuál es el fin tuyo al final de vida, finalmente yo no puedo conectar así tan burdamente lo que es el autoconcepto con lo que decías tú que era que la autoestima. Porque se queda muy corto. O sea, no se queda corto porque el ser es superior a la autoestima. La autoestima es un estado resultante de cosas que no te están saliendo o sí te están saliendo y tú eres más que eso. ¿Me explico? La autoestima generalmente la gente la pone en términos de si alcanzo, me alcanza, si puedo, merezco. o si merezco o no merezco. Finalmente, hagas lo que hagas, tu ser tiene un valor, ¿sí? Y lo tienes por naturaleza, por ser, por estar, por hacer. Sin embargo, nos quedamos cortos con el hacer y nos convertimos en eso, o nos quedamos cortos por cómo estoy y entonces si estoy mal, pues entonces soy un ser que está mal y el autoconcepto cambia y esto no es así. ¿Sí? ¿A qué te refieres con los síntomas psicosociales en las relaciones afectivas? Ok. Cuando uno entra en una relación afectiva o relación con la gente o con los eventos y la gente que está en los eventos, finalmente se va generando una impresión de experiencia. Cuando estas experiencias de relación no son las que yo espero, o relaciones fallidas, o relaciones serias pero no formales, a eso me refiero que sí, tienes una relación seria, sí, pero nunca formalizas. O sea, tienes 20 años del novio que todo el mundo, o la novia que todo el mundo te presenta, pero no llegas a formalizar. Eso puede generar síntomas, si eso es lo que no se está buscando. Si lo que se está buscando es formalizar, pues si no formalizas puede generar síntomas emocionales o síntomas físicas cuando esto se prolonga, ¿sí? También puede ser que esa es la relación que estás buscando y en el momento que vas a entrar a lo formal, o sea, al compromiso ya serio, igual genera los síntomas, etcétera, porque va de acuerdo a cada persona. Pero cada cosa que se falla en una relación tiene un malestar emocional, ¿sí? Y tratamos de arreglar la situación de la relación y la situación hasta incluso del otro, para que yo haga las cosas en vez de entenderme yo. ¿Me explico? Cuando esto no es así, ¿qué pasa? Empiezan a surgir síntomas emocionales. Cuando esto se sostiene más tiempo, empiezan a pasar síntomas físicos. Como por ejemplo, hay gente que le duele el hombro, ¿sí? Del lado izquierdo y cree que es un infarto, cuando en realidad es un problema
que tiene porque no está teniendo el contacto físico que desea con la persona que quiere, sea afectivo, sexual, de amistad, de amigos, etcétera, etcétera. Otros tienen problemas gastrointestinales cuando tienen problemas afectivos. Los problemas más significativos de relación son con la familia. Cuando uno está mal con la familia y no entiende los procesos de lo que está pasando, genera síntomas, ¿sí? Y muchas veces, sí, muchas veces estos se convierten en patrones de sociales y se generan síntomas sociales específicos, ¿sí? Y estos finalmente generan una parte que no se hace estable dentro de la parte social, que viene desde la familia, viene desde las relaciones, viene de los actos emocionales, afectivos fallidos. Ok, por ejemplo, no sé, en lo que estás diciendo, en México, ¿no? Que uno de los principales problemas de salud es la diabetes, pero en las cifras, y como te lo plantean, es como si fuera un efecto solamente de salud, porque tomaron mucho azúcar, cuando el efecto, desde esto que me estás diciendo, tiene muchos factores que tienen que ver con la herencia, con los patrones de conducta, con el autoconcepto inclusive como sociedad. No, y personal, ¿y qué papel juegas en la parte social, en la familia? O sea, hay gente que come azúcar para sentirse bien y no se da cuenta que tiene un problema afectivo que no está resolviendo y come chocolate, ¿sí? O tiene problemas con la pareja, etcétera. Toda esta situacionalidad no nada más es meramente diabetes lo que comen, sino que hay compulsiones de por qué comen que son emocionales, que pueden ser de relación familiar, de trabajo, afectivas o incluso sexuales, en que no están satisfechos. Tienen que llenarse de otra manera. Incluso la comida puede pasar a ser un efecto de anestesia para no sentir y para no estar pensando. Y cuando pones esto sobre la mesa, entonces llevas al ser humano a un proceso de responsabilidad. Sí, finalmente sí, pero tiene más peso lo social si no te entiendes cómo estás operando dentro de lo social. La sociobiología es el estudio de los procesos biológicos en un grupo y cómo estos van siendo favorables o desfavorables para un proceso evolutivo personal. A ver, por ejemplo, ¿cómo explicas que hay familias que tienen cardiopatías? O sea, que en la familia todo el mundo sabe que hay un problema de cardiopatías, o hay familias que es muy curioso, que constantemente se están fracturando los huesos. Bueno, finalmente pues tendríamos, no hay generalidades. No hay generalidades, yo creo que es un asunto de observarse uno en la familia, observar la familia y reconocer los patrones y ver qué está pasando. ¿Por qué? Porque no podemos generalizar que los huesos que se quiebran o las familias que siempre están enfermas del estómago o que tienen neuralgias constantes o problemas musculares, no podemos ser deterministas y decir es que esa familia tiene una herencia así y el tipo de herencia les lleva a estas conductas y estas conductas con estas emociones y entonces tienen relaciones o sea, no podemos generalizar. Por eso es el proceso del autoconcepto a través de la autocontemplación personal y los patrones que surgen de ahí, para poder determinar algo a nivel personal y luego familiar. Pero sí los llevas a esa búsqueda. Te sí, lo digo sí. porque, por ejemplo, creo que uno en esta visión sesgada siempre le hemos dado en las enfermedades, el único peso es la herencia. No, tiene también. O la biología, y lo que me estás diciendo es que no es solamente eso. No necesariamente es eso, son muchos otros factores. ¿Dónde estás? ¿Cómo te alimentas? ¿Con qué gente te encuentras normalmente? ¿Qué experiencia? ¿En dónde te pones para vivir qué experiencias? ¿Y a dónde te llevas con esas experiencias que vives? Y por ejemplo, ahí cómo entra la biología genética y la ontológica de lo que estabas describiendo, para entonces ir ubicando en dónde estar parado y poder inclusive indagar en nuestro propio autoconcepto. Ok, la idea de una ontología neurogenética, ¿Cómo dijo que dijiste? Tiene que ver con una conjunción que hemos tejido aquí en la psicología endocéntrica de una manera pues que nos llevó años entender una parte biológica, que es la neurogenética, que es la parte donde se encuentra el material genético en las neuronas, que son las principales o donde se contiene el mapita de las respuestas emocionales, etcétera. Tejerlo con la parte que tiene que ver con la filosofía de la ontología que estudia el ser
y con la parte teleológica que tiene que ver con que también es parte de la filosofía, que tiene que ver con los fines últimos o tu verdad personal y lo que tú vives y cuáles son tus fines últimos como persona. Normalmente estos tres aspectos, uno de la ciencia, de las áreas biológicas y de las áreas filosóficas, no se encuentran contenidos, ¿sí? Y por ahí el tema original o el primero que se escribió también dice neurogenética, ontológica, teleológica, interestelar, porque finalmente estamos dentro de un campo cosmológico que intervienen muchos otros factores, no nada más, o sea, de la especie, no nada más aquí en la Tierra, sino de un proceso evolutivo en el que estamos inmersos. Ok, y eso entonces, que suena muy elevado, ¿cómo lo aplicas en el día a día? Mira, no es tanto el concepto como está para aplicarlo en el día a día y decir, hoy voy a ser más ontológico, ¿no? O voy a ser más... ¿Cósmico de qué? Ahora voy a ser más interestelar. Cósmico interestelar. No, más bien es para entender en el proceso personal dónde estás, ¿sí? Porque no voy a hacer nada más mi herencia ni mis experiencias. También tengo una identidad ontológica, o sea, la parte del ser, ¿sí? Si te fijas, no meto lo epistemológico que tiene que ver con el hacer, porque no eres los resultados, ¿sí? Y también veo una parte de la búsqueda de la persona de cuál es tu misión de vida o cuál es tu misión de paso, porque esas tres cosas te pueden ubicar en dónde estás, para qué estás, de dónde vienes, qué te transmitieron y qué voy a hacer y para qué lo voy a hacer. No es tanto que un concepto aplicable a la dinámica cotidiana, pero sí es aplicable para observarte y tener en consideración que no nada más eres tus resultados de hechos de vida, sino también tienes una herencia, también tienes una parte de las experiencias que vives, que se imprimen en tu sistema nervioso, que también por naturaleza propia tienes un ser, independientemente de lo biológico, de lo genético o de las impresiones de experiencia, y que también tienes un fin último de aportar algo a lo social. Y estas tres cosas te hacen replantear qué estás haciendo, para qué lo estás haciendo. Puedes hacer lo que tú quieres si no tienes la genética o si no tienes la experiencia, la impresión de la experiencia. Si quieres hacer algo, entonces voy a buscar cómo conectar con mi experiencia, poniéndome en situaciones donde se imprime en mi sistema nervioso el poder tener esas políticas para responder a lo que quiero. Si no tengo la herencia, puedo modificarla a través de saber quién soy, qué es lo que busco, qué es lo que quiero y orientarme a eso para ir modificando estas. Esta es una dinámica modificable entre ellas. Y le quitan lo determinista que de pronto hace de lo biológico. La psicología tradicional. Sí, lo determinista no nada más de la psicología tradicional, sino también de lo biológico, de los aspectos genéticos y de la misma filosofía cuando habla de la ontología o de la teleología. O estas frases de infancia es destino, ¿no? Que de pronto eran tan deterministas que lo que pasa ¿qué haces con eso? No puedo, era como, ya no puedo hacer nada. Lo que pasa es que esa que infancia es destino, pues te metes al área biológica, ¿sí? Y una impresión de experiencia te cambia tu biología que finalmente te va a ir a cambiar el resto de tu vida, ¿sí? O una herencia, también la metes en esta parte de las conductas para determinar tu autoconcepto y dices, no, pues es que viene de tal familia no. Y así son, así acéptalo. Y finalmente no estamos sujetos o determinados por todas estas cosas. A ver, y te lo voy a hacer así como una pregunta. Me gustaría que pasa cuando te das cuenta que tu autoconcepto es sesgado, el proceso no hay una cierta resistencia que solito te quiere llevar. ¿Cómo es este proceso de resistencia que te quiere, o sea, te estás dando cuenta que tu autoconcepto no es el correcto, no decimos que sí es malo o bueno, pero que no te lleva al punto donde quieres estar? ¿Cómo es el proceso? No sé si tú le llamas boicot, resistencia, ¿qué pasa ahí? Porque también de eso no le dicen a la gente, o sea, no es nada más que cambies un autoconcepto. Pues mira, es como llevar un saboteador a bordo, porque tú quieres lograr algo y finalmente tu herencia, tus experiencias, el cómo te ves a ti, cómo te ve la gente a ti, qué espera la gente de ti y en las situaciones en las que estás te llevan al mismo resultado. Y tú dices, oye, yo estoy haciendo otras cosas. Primero te tienes que observar, determinar los patrones que te llevan a estar donde mismo y empezarlos a modificar.
¿Me explico? A veces es dejarte de juntar con alguna gente y empezarte a juntar con otra. Es empezar a ver otras cosas, es experimentar otras cosas. El estar con otras personas también te lleva a pensar de otra manera, a sentir de otras cosas. También te lleva a medirte dónde estás, te lleva a ver cuáles son tus limitaciones. Este proceso, finalmente, para quitar, vamos a decir, ese saboteador a bordo, tendrías que entrar a ver qué es lo que estás haciendo dentro de esos patrones para volverte a colocar en el camino de llegar al mismo punto. ¿Pero qué haces? ¿Te peleas con el saboteador? No, empiezas a observar. ¿Lo niegas? Vamos ¿Te a haces cuate de él? ¿O cómo no, el asunto es empezar a observar primero qué es lo que te sabotea? te sabotea. O sea, ¿sabes qué? Pues si voy a ir a tal parte y de ahí siempre salgo con unas copas y luego después ya el otro día no voy a rendir y tengo que hacer esto, o cada vez que me están esperando con un resultado donde trabajo, me enfermo y no voy, te empiezas a tener que detectar estos patrones que pueden ser psicológicos, pueden ser anímicos, pueden ser emocionales, pueden ser conductuales, de muchas cosas que no van precedidos de muchas cosas, sino te das cuenta cuando ya fallaste, cuando está el resultado, en vez de empezar a observar el proceso de cómo se construyó ese sabotaje. Eso es lo que tienes que voltear a ver. O sea, no trates de evitarlo, vívelo y observa qué pasó antes, qué hiciste antes de que te sabotearas. A ver, pero... Eso es empezar a detectar los patrones a través de observarte. Pero ¿cómo observas? Porque el punto es que hasta observar lo hacemos desde un punto sesgado. Mira, entonces, ¿cómo vas a observar aparte? Te voy a poner, llega una persona que es adicta, ¿sí? Y me dice, oye, ¿sabes qué? Vengo porque soy marihuano. Le digo, no. De vez en cuando eres marihuano. Cuando la consumes eres marihuano. Cuando no la consumes no eres marihuano. Porque si no ya te estás... O sea, todo el tiempo. Tu autoconcepto es por lo que haces. Sí. O alguien que dice, tengo jodida la espalda. No, si la tuvieras jodida no podrías caminar. Te duele de vez en cuando. O tengo un amigo que es esquizofrénico. Sí, no es todo el tiempo esquizofrénico. De vez en cuando le da. Entonces la gente tiende a generalizar un síntoma físico o emocional en esta parte. ¿Me explicó? Oye, pero por ejemplo, si todos los y programas de autoayuda lo que refuerzan es que eres por eso. Pues sí, por eso están mal. ¿Sí? Luego, ya que entiendes esta parte de la temporalidad del síntoma o de la conducta que tienes, pues empiezas a observar otro tipo de cosas. Porque la gente dice, pues yo quiero venir a dejar de consumir tal droga. Entonces necesito que me digas cómo hacerle para no consumirla. A ver, no. Tú sigue normalito y obsérvate. ¿Qué haces antes de consumirla? ¿Qué pensaste? ¿Qué sentiste? ¿Qué pensaste? ¿A dónde fuiste? ¿Con quién? ¿Con quién hablaste? ¿Qué terminaste haciendo durante el evento? ¿Qué terminas haciendo cuando pasa? Todo, obsérvalo. No te lo voy a prohibir. No, es que está mal. A ver, ¿cuántos años tienes consumiendo? 10. Una vez más, que lo veas, que te observes durante el proceso, desde un punto de vista ulterior, pues te va a dar una señal de los patrones que tenemos que ir estando, que tienes que estar en contacto para poder moverte de esas circunstancias o de esas personas para que se desate este asunto de consumo. Te lo voy a preguntar así, ¿al ser humano le gusta observarse desde ahí? No lo sabe. ¿Hay una resistencia? No, ¿O no lo hacemos porque no sabemos? No lo hacen porque no saben y no saben qué hacer con lo que observan. No nos gusta. Entonces, cuando no sabes qué hacer con lo que observas, entras en ansiedad. Porque a fuerzas lo quieres definir y llega un momento en que no puedes definir eso. No es porque lo quieras definir, es porque no tienes cómo definirlo. Y como te mete, por ejemplo, en un recurso que requiere tu cerebro, que lo sacas del balance. Sí, y te sientes mal porque estás viendo algo que está mal en ti, en vez de observarlo, lo que haces es huyele de ahí, ponte a hacer cosas buenas. Y como sin saber. Un desgaste de energía. No, deja tú el desgaste. Nada más hay que pensar que cada vez que vas a hacer cosas buenas porque estás huyendo de una raíz que está mal, finalmente vas a llegar a donde mismo. No puede salir una cosa buena de algo malo. A ver, ¿cómo? Porque cuando huyes de eso, hasta los justificas, ¿no? O sea, justificas tu propia huida y la haces, y te cuentas la historia de que no estoy huyendo, claro que no. Me fui a hacer cosas buenas. O sea, nos contamos un discurso que finalmente no ayuda. Uh-huh. ¿Cierto? Correcto. Ahora,
llegar desde esta parte negativa a un proceso positivo, mejor te hablo del proceso positivo, Ok. ¿sí? Y hay un temita ahí en la revista que se llama el campo de las convicciones. Ok. La convicción significa o es cuando la persona está convencida y experimenta su verdad personal. ¿Y cómo llegas a ese punto? ¿Sí? Y el campo es toda la información que se encuentra afuera, donde tú estás también inmerso en ese campo de una manera implicada. Ok. ¿Ok? ¿Cuál es la verdad personal? Lo que te mantiene vivo, para lo que eres bueno, para donde eres tú, totalmente tú, esa es tu verdad personal. A ver otra vez. Donde no tienes que ocultarte, donde eres tú, donde eres bueno para eso, donde eres incansable para Cuando eso, te brota. cuando eres fluido en lo que estás haciendo, Ok. es tu verdad personal, ¿sí? Y ese lleva un trabajo de autoobservación para poder entenderte en este parte. El campo, porque el tema es el campo de las convicciones, Ajá. quiere decir que todas estas verdades personales son recursos que se encuentran en el ambiente, personas, situaciones, eventos, etcétera. Y uno toma de ahí todo esto, ¿sí? Y construye parte de lo que uno es a través de su concepto y de la percepción que tiene de todo lo que está pasando allá afuera. Y entonces quiere decir que la persona se convierte en una persona coherente, Ok. ¿sí? O sea, lo que traes aquí, lo que traes aquí, lo que traes en tu cuerpo, lo que vives y tus resultantes de vida son coherentes. Ok. La coherencia personal es una situación donde la percepción, la experiencia y la conciencia están orientadas al mismo punto, Ok. ¿sí? La coherencia personal habla del hacer, del ser y del estar. Son tres situaciones en las que los tres puntos La están, triada. La triada. están orientados a vivir tu verdad personal. ¿Cómo se ve reflejada una persona coherente? En sus relaciones personales, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que sabes con quién estás, sabes qué va a responder o cómo va a responder, sabes que no necesita de estar juzgando, sabe la persona que ella no se va a meter con los demás. ¿Me explicó? Ni con el proceso evolutivo o el proceso de darse cuenta de los otros, a menos de que le pregunten y vas a saber responder de maneras no inquisitivas o no directrices hacia la otra persona. Permíteme mandar saludos y también por ahí a nuestro querido productor Enrique Zamudio, le agradecemos la producción. Por ahí me dice que el audio se escucha un poco bajito, Samu, para que lo podamos checar. Gracias a Shetiel que nos está viendo. También la doctora Mayram que está conectada. A Viviana Bustos nos dice, yo estoy aprendiendo a observarme. Hoy desperté bien, sin embargo al rato siento cosas extrañas como decaimiento, sensación. Si hubiese seguido en ese ahora estaría deprimida. Ya se está observando, que es lo importante que el día de hoy nos comparte. Gracias Viviana porque nos manda saludos y felicitaciones por este fin de año. Gracias, en verdad lo recibimos con mucho cariño. A Patti Cuellar también que está conectada, a nuestra querida Lili Niebla que también ya lo está compartiendo este live a través de las redes sociales y bueno, siempre presente. Amor para ti en este espacio y a todos los que están conectados, en especial hoy domingo que siguen las fiestas, que muchos están de vacaciones y que se siguen nutriendo de lo que compartimos en este espacio. Gracias por estar. Seguimos para poder terminar de aterrizar lo que estás diciendo. Entonces, las convicciones, cuando ya entras en este proceso, cuando estás parado en esta congruencia, eso te permite inclusive una vivencia, una experiencia y una conciencia diferente. Sí, finalmente te reconoces quién eres, reconoces cuáles son tus limitaciones, no estás peleada con esas limitaciones, estás bien con ellas y finalmente la gente sabe quién eres y qué espera de ti, ¿sí? Y al ser coherente, pues, los resultados son contundentes en lo que hagas, en lo que te propongas. ¿Me explicó? Cuando la persona pues no se conoce, va a querer cosas que a lo mejor no tiene los recursos para hacerlos en ese momento, no va a tener la posibilidad se ve haciendo cosas o con una resultante, pero finalmente no se puede llevar a ese punto, ¿sí?
Y ahorita para uno de los comentarios que decía ahí, que se empieza a observar y que empieza a sentirse bien y luego se empieza a sentir mal, es un proceso normal, ¿sí? Cuando uno empieza, te lo voy a poner en otro proceso sin ese sentirse, cuando uno empieza a relajarse, ¿sí? Y entra a un estado de relajación profunda, cuando cambia el aire, entras en una hiperventilación de un pasito, de un minuto, un segundito, donde sientes esa parte y luego ya te relajas, ¿sí? Eso también pasa cuando empiezas a observarte. No pasa nada si empiezas a observarte y de repente dices, oye, me siento como mareado, mejor abro los ojos, siento mi cuerpo raro. Síguele, no pasa nada, no te vas a morir, no va a pasar absolutamente nada. Y cuando trasciendas esa parte de esa resistencia del organismo, de esa resistencia biológica o del mismo cerebro o de las experiencias que te están llegando a tu cabeza, te están poniendo así, una vez que trasciendes eso, vas a empezar a observar que esos patrones de eso que estás sintiendo son las experiencias que se te ponen antes de que tú busques algo y son las experiencias, vamos a decirlo, saboteadoras para alcanzar alguna situación. Pero ya estás en un proceso de observación y las identificas. ¿Sí? Ya no caes en ellas. No, exacto. Porque yo puedo estar en confusión en algo, ya sea emocional o física. Pero si yo me empiezo a observar el proceso de la confusión, no la voy a dejar de sentir, pero voy a empezarla a entender. Okay. En vez de entrar en un estado de ansiedad. Y inclusive cambias el paradigma que hacemos todo lo imposible por evadir el dolor. Sí, pues la parte de sentirse extraño o sentirse raro al estarse observando. Oye, nos mandan saludos desde París. Ayer le mandamos un abrazo. Gracias por las bendiciones y las buenas vibras que nos envías. Ana Cosío también está conectada. Y gracias a nuestra querida tribu que siempre, en verdad, nuestra comunidad está al pendiente. Y que también estos contenidos los puedes consultar, ya sea en Elvia Gómez Vivienda en Equilibrio o a través del YouTube, que es Psicología Endocéntrica, y la página. En YouTube es Escuela Endocéntrica, la página es endocéntrica.org y ahí va a estar la revista, espero el lunes o martes. ¿Por qué abordar este tema, sobre todo que viene el 31? Que nos vendimos a una idea que es como muy comercial, de que con que pidas tus 12 deseos a las 12 de la noche va a ser suficiente, con que te compres unos calzones amarillos, ¿no? Ya entonces va a llegar el dinero, con que te compres los rojos. O sea, hacemos un sinfín y digo, para divertirte está padre, y los rituales significan para el ser humano en su evolución muchas cuestiones, pero no basta con quedarnos en la parte superficial. Yo creo que esa parte pues es parte de una tradición y de un juego, que finalmente, digo, hay gente que lo toma muy en serio, qué bueno que le dé todo el poder a todas esas cosas y si te salen, pues dale, qué padre. Sin embargo, yo quisiera ir un poquito más allá sobre lo que representa el fin de año en cuanto a que algunas personas podemos decir, que todos lo hemos hecho, decir, voy a dejar de hacer esto, voy a dejar de hacer lo otro, voy a dejar de fumar, voy a dejar de tomar, voy a dejar, ¿sí? Y de repente a los 2, 3 días, oye, pues no quieres dejar de fumar, sí, pero de los míos, ¿verdad? Entonces, ahora me agarro de los demás. Sí, entonces finalmente esta parte, dentro de la configuración del cerebro, no opera. Okay. El cerebro, si tú le dices, no quiero sumar, no quiero restar, no quiero dividir, no quiero hacer productos notables, no quiero factorizar, no quiero integrar, no quiero... Va a decir, bueno, ¿qué es lo que quieres? Pero no sabemos eso. Entonces, oye, lo que quiero es sumar. Okay. ¿Me explicó? Fue la que no dije. Entonces al cerebro hay que decirle qué es lo que quieres. El comando correcto. Vamos a llamarlo así. O sea, le tengo que decir a mi cerebro, oye, no le voy a decir no quiero fumar, le voy a decir qué quiero hacer ahora. Okay. Y mi cerebro, antes de que yo vaya a ejecutar algo, va a prender un foquito y va a decir, vamos a hacer otra cosa. Si tú le dices, vamos a ponerlo en algo más práctico, ya no quiero comer tanto, ¿sí? Llegas, te sientas y hasta que estás lleno y dices, chinga. Ya se acordó después. Se acordó después. Pero si le dices, quiero comer un chícharo y un frijol, cuando te sientas y tienes el plato así, te va a decir, un chícharo y un frijol. ¿Te fijas? No aplica también el contrario, que si nos quiero comer saludablemente, pero no le dices cuánto. No le dices ni cuánto, ni qué, ni cómo, ni tienen ningún dato.
pero sí se va a acordar cuando te estés sentando a comer. O sea, el punto que, y también ojo, porque pensamos que es una cuestión de allá afuera, como que también esa parte del cosmos, a ver si el cosmos quiere, es que siempre quiere, pero uno es el que no pone la disposición para que se haga. Lo que pasa es que esa aseveración cósmica, finalmente tú estás dentro del cosmos o estás dentro de todo este campo y quien codifica las señales del campo eres tú. Quien manda los comandos. Entonces, al codificar todas estas señales, pues tú te dices a ti mismo, o sea, ¿qué es lo que quieres? Otra vez volvemos, si no te conoces, si no ves tus patrones, pues vas a volver a donde mismo. La gente normalmente se mete en los mismos problemas, con los mismos tipos de relación, termina resolviendo las mismas cosas de siempre y se siente muy bien. A ver, pues si tú lo creaste, tú lo viviste así y tú lo resolviste, no tienes por qué sentirte bien. Empieza a observar por qué necesitas entretenerte en todo este patrón. ¿Qué te estás perdiendo? ¿Por qué siempre con los mismos problemas, con las mismas situaciones? ¿Cuál sería entonces, y antes de llegar a la conclusión le mando un abrazo a mi querida Ana Cosío, que dice, qué maravilla, gracias, tomando mi dosis de conciencia, gracias por la disposición. Y Betty Zárate nos envía un abrazo desde Guadalajara, Jalisco. ¿Con qué nos despedimos el día de hoy, Hugo? Sobre todo yo te agradezco, y te lo compartía de una manera muy personal, el acompañamiento de este año en particular de la psicología endocéntrica que, y lo he platicado cada que puedo, que a mí lo que me metió fue literalmente en jaque. O sea, porque el proceso es que te lleva a puntos que no conoces. Y yo me di cuenta, en mi parte personal, que siempre quería llegarme a contar la misma historia. Y hoy puedo agradecer que qué padre que haya caminos que no te den por tu lado y te hagan tomar conciencia, cambiar tu percepción y tu experiencia para experimentarte de una manera distinta. Eso es algo que puedo agradecer a la psicología endocéntrica. Pues gracias, porque es un trabajo de muchos años, de mucha gente, en grupos de investigación y de desarrollo. Yo creo que pues, nos podemos retirar pensando tratando de experimentar, y digo tratando, aunque es el único verbo que no es acción, que no tratemos de decir, hoy voy a dejar después de la fiesta, o hasta que se acabe la fiesta voy a dejar esto. Yo creo que más bien es, ¿qué nuevo voy a aportar en este año? Para mí y para la gente. Yo creo que eso es todavía mucho más sano que decir voy a dejar de fumar o de tomar, etcétera, porque en ese hacer nuevo te vas a topar de otra manera contigo mismo y con la gente, y pueden ir cambiando muchas otras cosas. Pues como siempre, yo sé que no hay frases para ti, pero si hubiera una palabra que definiría tu 2019, ¿qué le pondrías? Que definiera mi 2019, pues perseverancia, conciencia y estar bien conmigo y con la gente. Como siempre, Hugo, gracias por abrir las puertas, gracias por la enseñanza, y si algo nos trajo también el 2019 fue la apertura del grupo didáctico, que por cierto está sesionando. Me han preguntado que si todavía hay tiempo para poderse agregar, hasta este enero todavía se puede. Todavía, yo creo que sí, ya después ya se complica. Ya después se complica, pero el 19 de enero todavía tenemos acceso porque empezamos el tercer módulo. ¿Cuál es el que nos toca? Nos toca ver el autoconcepto personal, que es parte del tema que estamos viendo. Pero es bien diferente cuando vienes al grupo, porque en una hora no alcanzamos a ver lo que se maneja en el grupo y lo que trabajas cada quien directamente. Y la verdad, si pueden todavía agregarse, es en Querétaro, es presencial, es la única manera ahorita que se está abordando el grupo. Y todavía en la página, en la mía, inclusive después del artículo que viene, El cuerpo tiene memoria, ahí están los datos para que se inscriban. Y como siempre, gracias Enrique, un placer que este año se armó el equipo de producción, y bueno, pues gracias Hugo. Gracias. Y mandamos un abrazo a todos. Recuerden que mañana tenemos programa, tenemos colaboración en radio, también el martes tenemos programa especial de fin de año, luego nos tomamos unos días, el viernes también tenemos grabación, pero bueno, siempre compartiendo la información útil que transforma tu vida. Gracias Hugo, gracias. Me despido y como siempre agradeciéndote tu presencia.